Irán está en un colapso total. Estas son algunas de las mayores protestas en Irán desde 2022. Mientras hablamos, miles de iraníes han salido a las calles marchando y protestando contra el gobierno. Tras años de abandono, ya no los soportan. La gente ha decidido que si el gobierno no puede solucionar los problemas, entonces tal vez ya no necesitan un gobierno en absoluto. Es una lucha por supervivencia, dignidad y libertad. Por lo ocurrido estos días, parece que los iraníes prefieren morir por sus creencias que seguir oprimidos. Pronto verás por qué. Lo que sucede en Irán es más grande, alarmante, y está más vinculado a fuerzas externas de lo que se pensaba. Basta con echar un vistazo a las calles de Irán para entender la historia. Bajo la superficie, algo está hirviendo, y con cada día que pasa, la llama de la rebelión se hace más fuerte. La frustración que está llevando a la gente a salir a las calles no estalló de repente en diciembre. Se ha estado acumulando durante meses, primero en silencio y luego desatándose en una oleada que ya no puede ser contenida. Todo comenzó en mayo de 2025. Los camioneros dejaron de trabajar por bajos salarios y altos costos. Después los panaderos hicieron lo mismo. Tras luchar por pagar harina y suministros, los obreros de las fábricas también dejaron sus trabajos. En ese momento, estas acciones parecían pequeñas y dispersas, fáciles de ignorar para las autoridades, pero la presión seguía. Los jubilados se unieron, enojados porque las pensiones ya no alcanzaban para la vida diaria. Los estudiantes llegaron después y los maestros se pusieron a su lado. Grupos pequeños se juntaron en espacios públicos con carteles y coreando suavemente, probando sus límites. Cada semana, los límites crecían. En otoño, la chispa ya se había expandido. Las protestas por salarios y escasez se transformaron en algo mayor y difícil de controlar. Las multitudes empezaron a llenar las calles ciudad tras ciudad. Teherán, Isfahán, Shiraz, Mashhad, Hamadan, Kermanshah, Karaj, Malard, Keshm, Zanjan, Pardis, Kerman. Esto ya no eran brotes aislados. Era un ánimo nacional cambiando en tiempo real. La gente ya no pedía ser escuchada, se negaba a retroceder. Ahora, al llegar el 2026, algo cambió. El malestar ha adquirido un nuevo peso, ya que el Gran Bazar de Teherán ha cerrado sus puertas para los iraníes. Este es un momento clave. El bazar no solo es para comprar, es el pulso económico del país. Cuando sus puertas se cierran, envía un mensaje que todos entienden. Ahora los comerciantes están juntos, coreando y haciendo resonar sus voces por los pasillos. Un sitio antes lleno de compradores y regateos, creado para el comercio, se volvió un escenario de desafío. Para entender por qué esto es tan importante, tienes que entender el bazar mismo. Durante generaciones ha reflejado el ánimo de la nación. Si todo está bien, vibra de vida. Si hay problemas, se silencia. Ahora, filas de cortinas metálicas están bajadas, los vendedores de teléfonos se han ido, los comerciantes de hierro se han ido, los puestos de electrodomésticos están en la oscuridad. Ese silencio habla más fuerte que cualquier consigna de protesta afuera. Lo que hace que este momento sea especialmente impactante es quiénes son estos comerciantes. El bazar ha sido por mucho tiempo un pilar conservador en la sociedad iraní. En crisis previas, solía apoyar al régimen, incluso cuando otros no lo hacían. Cerrar la tienda implica perder ingresos y es una retirada de apoyo inusual. La historia demuestra que cuando el bazar hace huelga, las bases políticas cambian, y ahora ocurre igual. El dolor económico ha erosionado incluso las lealtades más profundas, y los pasillos silenciosos del bazar ahora suenan como una campana de advertencia para todo el país. Las protestas ya no solo eran por precios y escasez. Hace un tiempo, estos se volvieron desafíos al liderazgo. Hasta cánticos religiosos al líder supremo llenan ahora las calles, mostrando cómo el ánimo se endureció y la frustración se volvió desafío. Los cánticos no dejan lugar a dudas. Las multitudes rugen. Muerte al dictador en Teherán, Isfahán, Shiraz y más allá. Palabras antes susurradas ahora se gritan en las calles. Lo que comienza como enojo por el pan y los salarios se está transformando en un ataque directo al núcleo mismo de la autoridad. Los lemas resuenan como veredictos en tiendas cerradas y edificios gubernamentales. Cada grito es más que una protesta, es una declaración de que la paciencia se ha agotado. La gente ya no suplica alivio, está exigiendo el fin del gobierno mismo. En las calles todo parece frágil, como si todo pudiera cambiar de golpe. El humo de las barricadas en llamas lleva el olor de combustible y plástico derretido. Las sirenas aúllan y se apagan entre el rugido de miles de voces. La policía se agrupa en los cruces, escudos juntos y toletes en alto, mostrando una escena de confrontación y decisión. Para muchos en la multitud, esto se siente menos como una protesta y más como un punto de quiebre. Un solo mensaje flota en el aire. Ya basta.
Los reportes hablan de enfrentamientos y choques violentos, pero el costo total está oculto tras una estricta censura. La sangre mancha el pavimento, se mezcla con lluvia y polvo, mostrando destellos que las cámaras no captan por completo. A pesar de la brutalidad, las protestas crecen y los enfrentamientos logran lo opuesto a lo que buscan las autoridades. Eso refuerza la determinación. Cada intento de reprimir el movimiento lo fortalece más. En vez de apagarse, el fuego se expande, brilla más y es cada vez más difícil de controlar. Esta intensidad no es exclusiva de la capital. Los barrios kurdos, antes ignorados por el gobierno, ahora vibran con cánticos y tambores. Trabajadores petroleros de Aseluye abandonan plataformas y jubilados se suman a manifestaciones en centros urbanos. Padres toman de la mano a sus hijos y corean consignas contra la escasez y corrupción. Los abuelos alzan voces silenciadas por años. Las protestas llevan el peso de familias que no pueden bañarse libremente, cocinar sus alimentos sin racionamiento o ver a sus hijos crecer con dignidad. Las calles ya no son solo líneas en un mapa, reflejan la supervivencia diaria. Todo esto lo demuestra. Las protestas no son sucesos aleatorios, sino consecuencia de años de frustración y abandono. Para entender por qué la gente ha llegado a este punto de quiebre, hay que mirar las fuerzas que los empujaron a las calles y los dejaron sin otra opción más que actuar. Durante años, la gente en todo Irán ha estado aguantando, diciéndose a sí mismos que las cosas podrían mejorar si solo esperan un poco más. Los precios aumentaron cada mes, los salarios valían menos, y los productos básicos eran escasos y caros para la mayoría de las familias. Los padres sacrificaban comidas o gastos para alimentar a sus hijos. Los estudiantes se desvelaban estudiando y soñando con futuros inalcanzables. Los trabajadores acudían diario a empleos que apenas cubrían gastos, creyendo que la estabilidad volvería. A través de todo eso, la frustración se llevaba en silencio. La gente aprendió a sobrevivir en vez de vivir. Esperaban que el gobierno interviniera o que alguien en algún lugar arreglara lo que se estaba rompiendo. La esperanza era frágil, basada en promesas repetidas pero incumplidas. Aún así, muchos se aferraban a ella porque dejarla ir les parecía aún más aterrador. Después el rial colapsó y todo lo que la gente tenía se les fue de las manos. En diciembre, la moneda cayó a unos 154 millones por dólar, el nivel más bajo en la historia de Irán. De un día para otro, subieron mucho los precios de comida, medicinas y artículos esenciales. Lo difícil se volvió imposible. La inflación, que ya superaba el 40%, volvió inalcanzables artículos simples. En pocas semanas, familias que apenas salían adelante tuvieron que enfrentar una verdad inevitable. Podías ver ese momento claramente. En el Gran Bazar de Teherán, los comerciantes cerraron de golpe, golpearon los mostradores y los gritos resonaron por los callejones antes silenciosos. Estas no eran personas conocidas por protestar, eran comerciantes que habían soportado crisis tras crisis en silencio. Su reacción lo decía todo. La caída del rial no fue solo un golpe económico. Fue el momento en que muchos se dieron cuenta de que no llegaría ayuda. Mientras la moneda se desplomaba, se convirtió en un símbolo de que todo se estaba perdiendo al mismo tiempo. Los ahorros desaparecieron, la seguridad se desvaneció, la dignidad se erosionó. La esperanza que la gente tuvo por años se rompió, dando paso no a confusión, sino a claridad. El colapso reveló una realidad que todos sentían, pero ya no podían soportar. La vida en Irán se había vuelto insoportable. Esperar no había logrado nada. La confianza se había agotado. Cuando la gente salió a las calles, no solo protestaban por los precios o el tipo de cambio, estaban luchando por sobrevivir. Durante años, la frustración había sido tragada y apartada. Ahora exigía ser escuchada. Pero esto no es todo el panorama. Es fácil culpar al colapso de Riad, pero eso solo explica cuándo todo se rompió, no porque ya estaba fracturándose. El colapso de la moneda fue el detonante, no la causa. Irán llegó a este punto tras años de daño acumulado sin reparación real. Por más de 10 años, la economía se debilitó visiblemente. La mala gestión vació las instituciones. La corrupción desvió fondos públicos a redes privadas, afectando la protección ciudadana. Las sanciones restringieron el comercio y cortaron el acceso a divisas extranjeras. Las empresas y familias tenían dificultades para importar materiales y planear con anticipación. En lugar de enfrentar estos problemas, los líderes optaron por soluciones temporales: imprimir dinero, endeudarse y posponer las consecuencias. Cada año, las grietas se hacían un poco más grandes hasta que el sistema ya no pudo soportar su propio peso. Esa ruptura es evidente en las finanzas del gobierno. Irán tiene grandes déficits presupuestarios, llegando casi al 30% del Producto Interno Bruto en 2024 y 2025. Esto no pasó de un día para otro. Se acumuló gradualmente porque los gastos subían y los ingresos bajaban, sobre todo con las sanciones. Para cubrir la brecha, el Estado recurrió a los préstamos y a la creación de dinero.
Esa decisión tuvo consecuencias para los iraníes comunes. Esto significó que la vida se fuera reduciendo silenciosamente. Los sueldos alcanzaban para menos cosas cada mes, y la renta se llevaba una parte más grande del ingreso. La comida debía medirse con cuidado. Ahorrar era inútil porque la inflación lo eliminaba igual. Antes del colapso del rial, las familias ya estaban rezagadas. Muchos esperaban que la situación mejorara. El suelo seguía deslizándose y las sanciones empeoraron todo. Nuevas medidas de la Organización de las Naciones Unidas y Europa aumentaron la presión cuando la gente ya no podía sobrellevar la situación. Estas se unieron a la renovada campaña de máxima presión de Trump tras los ataques de junio. El comercio exterior casi se detuvo, se agotaron las reservas de efectivo y las importaciones también pararon. El dolor se reflejó en los ciudadanos, pues el costo de vida aumentó mucho. El pan subió de 20.000 a 35.000 reales y el combustible aumentó más del 30%. La medicina se volvió tan escasa o cara que las familias dejaron de usarla. La mala gestión interna encendió la mecha, pero esos golpes externos convirtieron una combustión lenta en un incendio descontrolado. Las familias comunes terminaron pagando por decisiones tomadas mucho más allá de su control. Con el aumento de la presión económica, surgió otra crisis imposible de ignorar: el colapso ambiental, especialmente del agua. Teherán ahora se está acercando a lo que los expertos llaman el día cero, el punto en el que los grifos podrían quedarse sin agua en cuestión de semanas. En una ciudad de casi 15 millones, ese miedo lo transforma todo. No es especulación. Irán lleva 6 años de sequía que han dejado al país seco. Los embalses que abastecían a la capital tienen niveles históricamente bajos. La presa Amir Kabir tiene solo 8% de capacidad y la Latian menos del 10%. La realidad ya está en los hogares. Algunos vecindarios pasan horas sin agua y las familias racionan lo que almacenan. Lavar la ropa, bañarse y cocinar se vuelven decisiones calculadas. Para quienes ya sufren la inflación, la posibilidad de quedarse sin agua aumenta el estrés a pánico. El día cero no es solo una metáfora, es una cuenta regresiva, y este desastre no es solo climático. Años de mala administración lo empeoraron mucho más. Se hicieron represas sin planear a futuro, se agotaron acuíferos y se desperdició agua en cultivos poco productivos, mientras las ciudades sufrían sequía. El 90% del agua en Irán se usa en agricultura, pero rinde poco. Agricultores dejan tierras trabajadas por generaciones y ciudades esperan suministros racionados. Funcionarios advierten que Teherán podría evacuarse si no llueve. La idea de trasladar una ciudad capital muestra lo cerca que está el sistema de colapsar. Con menos agua, el aire empeora. El combustible barato, refinerías viejas y la sequía hacen de las ciudades trampas asfixiantes. En el verano de 2025, Teherán alcanzó casi 50 grados Celsius. No puedo imaginar ese calor. Las oficinas y bancos cerraron y la contaminación quedó atrapada por el calor sobre la ciudad. Con los embalses casi vacíos, nada detenía el polvo ni el smog. Como resultado, aumentaron los problemas de salud, las cosechas fracasaron y la seguridad alimentaria se debilitó. Esto significa, literalmente, que para el iraní promedio, cada respiración se ha vuelto más pesada. Los cortes de energía agregan otra capa de tensión. Barrios pierden luz sin aviso, dejando a familias en el calor esperando que regrese la electricidad y funcionen los refrigeradores. Dejan de zumbar y la comida se echa a perder. La poca seguridad que quedaba desaparece con cada apagón. Al mismo tiempo, los precios de la gasolina suben aún más, afectando todavía más los ingresos que ya están disminuyendo. Ir al trabajo, hacer funcionar un generador, incluso mantener una pequeña tienda abierta, de repente se siente fuera de alcance. Lo que antes facilitaba la vida diaria, como electricidad, combustible y refrigeración, ahora es una carga. Las redes eléctricas viejas y la escasez de agua vuelven la electricidad un lujo, no algo confiable. Para las familias que ya están al límite, estas fallas las llevan más allá de sus capacidades. Un apagón ya no es solo una molestia, es un recordatorio de que el sistema ni siquiera puede proveer lo básico para la vida moderna. Cada comida echada a perder, cada noche sin electricidad, cada tanque de combustible inalcanzable refuerza la misma verdad. Sobrevivir se vuelve más difícil cada día. A lo largo de todo esto, una cosa ha quedado clara: la idea de lo poco que el Estado se preocupa por ellos. Mientras piden a las familias ahorrar agua y soportar aire tóxico, el Estado sigue gastando en planes militares y extranjeros. Tan solo en 2025, el gasto en defensa aumentó un 35%, llegando a aproximadamente 23.000 millones. Los misiles fueron financiados por completo y los proyectos militares crecieron mucho. Ninguna de estas acciones bajó los precios de los alimentos, llenó los embalses ni limpió el aire. El contraste era imposible de ignorar. Mientras miles de millones se destinaban a armas, instalaciones nucleares y alianzas extranjeras. En casa, las familias dudaban si el grifo daría agua o solo aire y polvo.
Piénsalo un momento, durante décadas el programa nuclear se vendió como progreso y motivo de orgullo. Sin embargo, para muchos iraníes, tras varios billones, es símbolo de sacrificio sin recompensa. En 2025, Irán llegó al umbral nuclear al enriquecer uranio al 60%. La escala era enorme, y aún así la vida diaria apenas cambió. La electricidad no bajó, no hubo más empleos y la comida siguió cara. Desde la perspectiva de un ciudadano común, el dinero siempre parecía salir y nunca entrar. Por eso, muchas asociaciones extranjeras han aumentado la presión. En 2025, Irán y Rusia firmaron una asociación estratégica de 20 años en defensa, energía y tecnología. El acuerdo prometía inversiones y sistemas avanzados, pero casi nada se ha cumplido. En cambio, involucraron a Irán más profundamente en conflictos geopolíticos y provocaron sanciones más severas. Mientras tanto, Rusia se beneficia de las exportaciones de energía y la cooperación en defensa. La gente ve cómo su tierra es usada como saco de boxeo y paga por conflictos que no inició. El sentimiento de injusticia se ha endurecido en enojo con el tiempo. Estos fracasos se acumularon: presión económica, colapso ambiental y prioridades extranjeras que ignoraron la vida diaria. La caída del rial solo evidenció lo que ya estaba roto y ese peso ahora se siente en las calles. El desempleo juvenil es alto, casi 20% en ciudades y el doble en mujeres jóvenes. Los títulos universitarios llevan a la espera, no a la oportunidad. Los sueños se convierten en planes para irse. Las huelgas abarcan fábricas, escuelas, campos petroleros y hospitales. Los maestros se van a huelga, el personal médico se les une, los mineros, jubilados y estudiantes marchan lado a lado. Los padres protestan con sus hijos. Cuando tomas distancia y lo ves, ya no es solo un problema fuera de control, es una colisión total. El fracaso económico, el colapso ambiental y las prioridades equivocadas han chocado entre sí, todo al mismo tiempo. Esto no se trata de arreglar una sola política o ajustar una partida presupuestal. Es un punto de quiebre nacional. La gente ya no pide reformas ni paciencia, solo lo básico para vivir: agua, comida, estabilidad y dignidad. Se cansaron de esperar en silencio a que desaparecieran esas cosas. Después llegó el momento que lo cambió todo. El 18 de diciembre, el presidente expresó lo que la gente ya sentía desde hace años. Hablando ante estudiantes universitarios y académicos, admitió que la crisis estaba fuera del control del gobierno. Sus palabras fueron directas y resignadas. Si alguien puede hacer algo, adelante. Yo no puedo. No me maldigan. Esto no fue una promesa, no fue un plan. Fue una confesión abierta de que el sistema había llegado a sus límites durante años. Los líderes habían insistido en que la economía podía estabilizarse, decían que las sanciones podían manejarse, prometieron que las carencias disminuirían. Pero ahora, la verdad estaba a la vista de todos. El propio presidente confirmó lo que la vida diaria ya había demostrado. El gobierno no podía arreglar esto. Esa admisión fue un golpe duro, cambió el ánimo del país casi de la noche a la mañana. El colapso dejó de verse como mala suerte o dolor temporal y se mostró como un fracaso desde arriba. Cuando el presidente admitió que no había una solución a la mano, la ira se transformó en algo más profundo. Ya no era sobre salarios, inflación o estantes vacíos, sino de supervivencia y dignidad. Las familias ya estaban al límite. Ahora les decían abiertamente que no recibirían ayuda. La ilusión de control se desvaneció, junto con la creencia de que el cambio podía surgir desde el sistema. Pocos días después, esa sensación de abandono aumentó. El 29 de diciembre de 2025, Mohammad Reza Farasin, gobernador del Banco Central de Irán, renunció repentinamente. Por años, él supervisó políticas monetarias imprudentes, crecientes déficits e inflación que destruyó ahorros y aplastó a la clase media. Cuando la crisis estalló, él se fue. Para muchos iraníes, esto no fue rendición de cuentas, sino una huida. La confesión del presidente y la renuncia del gobernador del Banco Central dieron un mensaje claro. Las personas a cargo no estaban reparando el daño, se estaban alejando de él. El colapso del rial, las tiendas cerradas, los estantes vacíos y los grifos secos no eran accidentes. Fueron el resultado de decisiones deliberadas tomadas por los líderes, quienes ahora parecían estar listos para dejar que otros lidiaran con las consecuencias. Para familias que perdían sus ahorros y veían a sus hijos con hambre, la salida de Farasin no era solución, sino prueba de que el sistema colapsaba. Las personas que llevaron al país hacia la tormenta se estaban haciendo a un lado, mientras que todos los demás quedaban de pie entre los escombros. Ese doble golpe hace que estas protestas parezcan distintas. El liderazgo no solo falló, sino que admitió la derrota y luego empezó a retirarse. Por eso las manifestaciones son más grandes, ruidosas e intensas que en años recientes. Las protestas ya no buscan una reforma, sino que reflejan que nadie en el poder ayudará. En este punto, algunos dirán,
Ya no ha habido protestas en Irán antes. Es solo otra etapa, pero no considera lo que hace diferente este momento. Antes, las protestas se enfocaban en consignas políticas o demandas ideológicas. Ahora, la lucha es más básica. Se trata de sobrevivir, de dignidad, de la capacidad de vivir con agua, comida y seguridad. Cuando las familias no pueden bañarse, cocinar o comprar pan, las protestas dejan de ser políticas y se vuelven una cuestión de existencia. El cambio en los cánticos es notorio. De enojo por precios ahora critican al líder supremo. Critica el gasto en conflictos externos cuando la población local carece de recursos. La crisis económica genera rechazo al sistema. Eso hace que sea más difícil silenciar a estos manifestantes. La gente no marcha por ideas abstractas, marcha por sus vidas. La magnitud es asombrosa en este momento. Las protestas se han extendido por todo el país, cubriendo las principales ciudades y decenas de pueblos más pequeños. Cada nuevo pueblo o ciudad aumenta el impulso hacia una rebelión nacional. No es solo un grupo, es todo el país alzando la voz juntos, y debajo de la ira corre otra fuerza poderosa, la desigualdad. Los iraníes ricos buscan salidas y trasladan fondos al extranjero ante problemas crecientes en casa. Compran propiedades en Dubái, Estambul y Londres, ciudades con agua limpia, electricidad estable y seguridad. Para las élites, escapar es posible. Para los demás, no. Así se nota la disparidad de riqueza. A diferencia de los ultrarricos, la mayoría no puede irse ni comprar seguridad o mudarse al extranjero. Ellos racionan pan, hacen fila por agua y enfrentan toletes en las calles. Ese contraste aumenta la división y hace visible la injusticia. El sistema favorece a quienes pueden huir y deja atrás a quienes no. Supervivencia, dignidad y justicia son el centro del movimiento. El miedo, antes la mayor arma del régimen, perdió control. Cuando la supervivencia peligra, arrestos y violencia ya no son lo peor. Una calle se vacía, otra se llena al día siguiente. La desesperación ha superado al miedo y es más fuerte que la intimidación. El Estado respondió firmemente usando gases lacrimógenos y bastones para dispersar concentraciones, causando enfrentamientos en Teherán, Hamadán y otras ciudades. Informes de la oposición señalan disparos directos contra manifestantes en zonas aisladas, aunque no hay detalles confirmados. Bajo fuerte control informativo, hubo arrestos en varios sitios, aumentando la tensión. Las autoridades admiten el daño económico, pero alertan que la inestabilidad puede ser usada por fuerzas externas. Esa combinación de fuerza y evasivas solo ha intensificado la frustración en el terreno. El gobierno usa los mismos trucos: topes de precios, importaciones urgentes, ayudas y cambios de ministros. Eso no resuelve la crisis real. Un costal de arroz no corrige años de colapso, ni caras nuevas arreglan políticas fallidas. La gente ya no confía porque ha visto este patrón muchas veces. Incluso el presidente Masud Pezeshkian probó otro enfoque el 30 de diciembre. Sin embargo, reconoció lo que llamó las demandas legítimas de los manifestantes. Hizo un llamado a la moderación y ordenó conversaciones con los representantes. Fue una medida inusual que rompió con respuestas rígidas. Tras años de promesas rotas, muchos solo oyeron más palabras. Lo que parecía un puente ahora es vacilación. Soluciones temporales no resuelven una crisis tan profunda. El fuego arde desde hace años, por lo que la pregunta ya no es si seguirán las protestas. La verdadera pregunta es ¿qué sigue? El futuro de Irán es incierto, pero las opciones ya se ven. Cada uno es arriesgado, y cada uno podría desencadenarse por eventos que están ocurriendo en este momento. Nada existe en aislamiento. Todas las decisiones, escaseces y protestas interactúan entre sí. Las crisis se potencian entre sí y vuelven los resultados más impredecibles. El primer y más urgente peligro es la escalada. Este camino podría convertir la ira en una tormenta que arrase el país. Otra fuerte caída del real podría eliminar los pocos ahorros que les quedan a las familias. Una nueva ronda de racionamiento de agua podría llevar a Teherán al día cero, cuando los grifos se queden secos. Otra huelga en el sector petrolero podría repercutir en toda la economía, dejando los precios aún más altos y la frustración aún mayor. La huelga petrolera de South Pars evidenció cómo el descontento de un sector puede expandirse rápidamente en todo el país. La combinación de colapso económico, estrés ambiental y disturbios laborales podría causar un levantamiento nacional. La ira acumulada durante años está a punto de desbordarse y podría ser casi incontrolable. La situación en el oeste de Irán es peligrosa. Las comunidades kurdas y provincias como Kermanshah han tenido quejas profundas contra el gobierno central. Las multitudes ya protestan ahí y la frustración es mayor que en otras zonas. Las fuerzas de seguridad ya están sobrepasadas, tratando de controlar las manifestaciones en Teherán, Isfahán, Shiraz y más allá.
Si los disturbios ocurren en las fronteras y la capital al mismo tiempo, se desviarían recursos en un momento crítico. Militantes y oportunistas que esperaron oportunidades en disturbios anteriores podrían ver una ahora. Si la ira local se une a fuerzas externas, la crisis podría volverse mucho más violenta y difícil de controlar. Ese tipo de estallido no se quedaría en lo local. Podría extenderse a través de las fronteras, desestabilizar regiones frágiles e involucrar a vecinos que nunca quisieron participar. La fragmentación también es posible. Las protestas podrían seguir sin coordinación, surgiendo intensamente en una ciudad y desapareciendo en otra. La depresión, arrestos y fatiga pueden frenar el movimiento. Ya han matado a cientos y detenido a miles. El Estado sabe usar el cansancio como herramienta. Si vuelve el miedo o las comunidades se aíslan, el impulso puede romperse. La ira seguiría, pero sin unidad quizá no logre exigir un cambio real. Como chispas que brillan y se apagan, dejando solo olor a humo y decepción. Corregir políticas es posible, pero la historia muestra que rara vez ocurre sin fuerte presión social. El gobierno podría ser transparente, dar subsidios o mejorar infraestructura para aliviar el sufrimiento. Recortar el gasto en el extranjero y en el ámbito militar podría liberar miles de millones para proyectos de alimentos, medicinas y agua. Tan solo el gasto en defensa aumentó un 35% en 2025, llegando a 23.000 millones. Ese dinero podría haber estabilizado a las familias y evitado parte de la desesperación que ahora se ve en cada ciudad. Pero los líderes rara vez actúan sin coerción, y los ciudadanos lo saben sin presión. Las promesas políticas son solo palabras vacías que no ayudan a quienes lo necesitan. Los choques externos son el mayor peligro. Un conflicto regional podría intensificar las debilidades internas del país fuera de las fronteras de Irán. Los disturbios atraen atención en Washington y Tel Aviv desde el inicio. El presidente Trump tiene una reunión con el primer ministro Netanyahu para discutir sus visiones opuestas sobre el Medio Oriente. Pero respecto a Irán, sus intereses coinciden. Trump declaró públicamente que amenazaría con nuevos ataques y prometió detenerlos si Teherán se excedía con Israel. Protestas y crisis económica debilitan a un antiguo adversario de Estados Unidos. Permiten presionar a Irán en un momento vulnerable. Rusia y China refuerzan vínculos energéticos y militares con Teherán. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos vigilan la inestabilidad, preocupados pero atentos a debilitar la influencia de Irán. Así, la crisis interna ya no solo implica filas por pan y falta de agua. Es un escenario donde potencias externas prueban su influencia, midiendo cuánto puede ceder Irán antes de romperse. Los extremos climáticos agravan la situación. Sequías prolongadas pueden llevar al racionamiento de agua en ciudades principales y causar pánico por la frustración. Los embalses de Teherán están críticamente bajos. Otra temporada seca pondría a millones en crisis de supervivencia. Si sumamos sanciones o conflictos, incluso pequeños impactos pueden volverse desastres graves. El sistema es frágil, está al límite y bajo una presión constante. En un país inestable, un pequeño impulso externo puede causar una gran crisis interna. No importa el camino, las señales son claras. Ciudadanos, gobierno e historia observan. Toda escasez, protesta o decisión política se suma a lo anterior. Moldean lo que viene después, a menudo de maneras que nadie puede predecir completamente. Irán enfrenta una tormenta de crisis que se entrelazan y refuerzan. La corrupción y mala gestión han vaciado la economía, mientras sequía y contaminación afectan al medio ambiente. El gasto militar consume miles de millones, mientras las familias limitan pan y agua, y los conflictos externos aumentan el aislamiento en vez de ayudar. Estos fracasos confirman lo que la gente vive a diario. El sistema está roto, no puede alimentar de manera confiable a sus ciudadanos, no puede proporcionar agua limpia, no puede proteger a las familias de la inflación o la violencia. Por eso las protestas han superado la política y la ideología. Ahora se trata de sobrevivir, de dignidad, de recuperar el control sobre vidas que sienten que les han quitado la posibilidad de elegir. Padres marchan con sus hijos, trabajadores y maestros hacen huelga, jubilados caminan con estudiantes. El rostro humano del movimiento es inconfundible. Pregunta urgentemente: ¿cuánto dura un gobierno si no cubre las necesidades básicas de su gente?